Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y empezamos cantando Canta al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Podéis sentaros. Hoy Proverbios 16, del 1 al 15, va a leerlo Rocío. Hola, buenas a todos. Buenos días. El Señor nos dice hoy proverbios sobre la vida y la conducta. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino,
mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia y tardía. Pues Padre Celestial, hemos leído proverbios sobre la vida. Dios mío, y en la vida tenemos algo que es el sufrimiento, Padre. Y quiero hacer hoy, Señor, en esta mañana una oración de esperanza, Señor, para el mundo. Hay muchas personas que sufren, Señor, de una manera muy especial. Tienen situaciones muy extremas, de mucha vulnerabilidad, Dios mío. Y esto es debido a la opresión del pecado. Y quiero decir, Señor, que Dios no te deja tirado, que el Señor tiene un plan divino, Señor. Tiene un plan perfecto, que es su Hijo Jesús, y que Él te ama y quiere darte paz y vida. El amor es la medicina más poderosa. Gracias, Señor. Tú consuelas, Señor, nuestro corazón con tu palabra. Y te pido que en esta mañana también bendigas la predicación, Señor, en boca de Justin, Señor, que toques nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y gracias porque, de nuevo digo que tu palabra nos consuela y gracias a eso podemos consolar a otras personas. Y gracias por tu perdón, Señor, y entrega absoluta. Te lo pido todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar cantando, nos ponemos de pie y seguimos con Contempla a Dios.
continuar con El poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Día de esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y antes del mensaje vamos a aprender una canción nueva que se llama Cristo es todo. Siendo así vacío y nada, desconocido y sin valor, para Dios vasija santa, solo en Jesús completo es. Cuán grande es Dios y sin barreras al trono voy, frágil estoy en su amor, estoy absorto, se ha Cristo aquí, mi Dios y
soy, y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. Pobre soy y nada tengo, obras son inútiles. Jesús murió abandonado, Él se inclinó y soportó la cruz por mí. Prevalecerá su paz, perdón y gracia en mí. Aunque vasija débil soy, su gloria siempre brilla en mí. Yo nada soy, y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. Humildad trae en mí, Señor, altivez disipa en mí. Se oiga así y cada nación cantará por siempre a ti. Humildad trae en mí, Señor, altivez disipa en mí. Soy así y cada nación cantará por siempre a ti. Aunque vasija débil soy, su gloria siempre brilla en mí. Yo nada soy, y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. A salvación segura y firme correré y beberé sin cargo ya, sin la vergüenza. Él se dará, nada trae. Él se dará, nada trae. Podéis sentar. Bueno, ahora mismo podemos decir a nuestros niños que son de cuarto de la EFO hasta los bebés. Pueden ir a la clase con Rosa. Muy bien. Buenos días. Vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Buenos días. Ahora estáis atentos. Tenía Jacinto al principio, pero los demás no tanto. Muy bien. Bueno, me alegro. Cada vez que cantamos la canción Por el poder, ¿cómo va el título? Por el poder de su amor o algo así. Porque yo puedo recordar la primera vez que nosotros como familia hemos cantado esa canción. Y fue en la casa de Manolo y Rosa. Y es un recuerdo precioso que tengo. Cada vez que cantamos esa canción me trae un poco de lágrimas. Y eso me encanta. No sé, pero yo estoy bastante preparado hoy para predicar. No por el mensaje, sino por lo que hemos cantado, lo que el enfoque de las canciones hoy ha preparado mi corazón para realmente estar dispuesto no solamente a compartir con vosotros, sino para recibir lo que Dios está haciendo en mi corazón también. Pues vamos a Colosenses 2, vamos a seguir con nuestra serie de mensajes. La intención de Dios para mí, ¿vale? La intención de Dios para mí. No estoy hablando solamente de mí, sino tenemos que hacer esa declaración como personal, ¿no? La intención de Dios para tu vida. Y vamos a encontrar nuestro pasaje
en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer solamente 2 versículos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Si no tienes Biblia y quieres buscarlo, el pasaje en una Biblia física, pues tenemos Biblias ahí en los asientos. También ponemos los versículos ahí en la pantalla. Yo sé que estáis pensando, la última vez que Pastor Justin predicó sobre 2 o 3 versículos ha sido 1 hora. Voy a intentar no ser tan largo hoy, pero no os prometo nada. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dicen: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar. Padre, sea gracias por este tiempo que tenemos juntos, no solamente para cantar esas alabanzas y preparar nuestros corazones, para realmente recibir la obra que el Espíritu Santo está ya haciendo en nosotros, sino también te doy gracias por tu palabra fiel, tu palabra viva, tu palabra que no tiene ningún fallo. Gracias por compartir tus pensamientos, tus verdades con nosotros de esa forma. Y ayúdanos en ese momento, no solamente fijar en lo que dicen los versículos, sino aprender lo que dicen esos 2 versículos y aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Ayúdanos a entender lo que es tu intención para nuestra vida, para que realmente podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Creo que ya sabemos que el deseo de cada persona, no importa si es creyente o no creyente, el deseo de cada persona es sentir suficiente, autosuficiente, y también que tiene suficiente en la vida. No podemos decir que como cristianos que nos sentimos así. Si realmente somos honestos, la verdad es que pasamos por momentos así. Es la razón por la cual buscamos cosas para llenar esa brecha que a veces aparece en nuestras vidas y sentimos vacíos, como que faltamos algo, ¿no? Y si eres honesto con ti mismo, vas a decir, pues, yo tengo muchos momentos así. Esa era la razón por la cual Pablo estaba escribiendo esa carta a los colosenses. Tenemos que saber que los creyentes de Colosas estaban en esa situación. Estaba ahí con los falsos maestros que estaban enseñando que Jesús no es suficiente para su vida, no es suficiente para su salvación, no es suficiente para que ellos puedan vivir la vida que Dios explica en su palabra. Entonces, ellos estaban ahí atrapados entre lo que es verdad y lo que supieron, lo que entendieron de las predicaciones de la Biblia, lo que han aprendido y lo que ellos están diciendo ahora, los falsos maestros. Entonces Pablo tuvo que escribir esa carta, aunque él no conoció a ninguna de las personas ahí, pero él quería ayudarles. Lo que pasa muchas veces en la vida de los creyentes es que sí pasamos por esos momentos de vacío, de la brecha que aparece en nuestras vidas, pero en vez de buscar las cosas que nos hacía falta, en Jesús lo que hacemos es buscar las cosas del mundo, o la filosofía del mundo, o las cosas físicas del mundo, para llenar esas brechas que aparecen de vez en cuando, para que podamos sentir bien. Entonces, Pablo no solamente está escribiendo esa carta a los colosenses, sino también a nosotros, para corregir una forma de pensar que es muy mala. Les dijo que tenían que buscar las cosas en Jesús, es lo que Pablo dijo a los colosenses. Después de hablar sobre la lucha que es el ministerio del Evangelio, Pablo quería animarles a andar en Cristo Jesús. Él quería animarles
a realmente hacer lo que ya sabían que tuvieron que hacer, andar en Jesucristo. Pero una pregunta, ¿qué significa andar? He tenido esa conversación con Gustavo la semana pasada, ¿no? Estuvimos hablando de esa palabra. ¿Qué significa la palabra andar? Hay sitios en la Biblia donde cuando dice andar significa literalmente andar, caminar, pasear, ¿vale? Por ejemplo, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso que se paseaba en el huerto es la misma palabra andar. Pero eso literalmente habla que Dios estaba ahí paseando buscando a Adán y Eva. Mateo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Entonces sabemos que Jesús estaba andando, como es el bordillo, ¿no?, del mar de Galilea. Eso literalmente significa que estaba andando con los dos pies. Bien. Mateo 14, versículos 25 y 26 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Otra vez tenemos esto que literalmente significa andando sobre el mar, aunque eso es un milagro, pero es literalmente que Jesús vino a ellos andando sobre el agua como que fue la tierra normal. Entonces, hay sitios, y eso solamente son 3 pasajes, ¿vale? Tú puedes encontrar un montón de pasajes que habla de que el andar es literalmente andar. Pero también hay sitios en la Biblia donde esa misma palabra andar, o pasear, o caminar, tiene otro significado. Tiene un significado figurativo. Habla de la vida, el estilo de vida, la forma que vivimos, o el enfoque en la vida. Por ejemplo, Salmos 86, versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando el salmista se está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino, él está haciendo referencia a cómo Dios anda. Pues Dios, muéstrame la forma en que andas, el estilo, ¿no? Con las manos así o con las rodillas arriba. No está diciendo esto. El salmista quiere saber cómo vivir la vida como Dios quiere. Por eso dice, caminaré yo en tu verdad. Es imposible literalmente caminar en la verdad, ¿no? Entonces, esto habla del estilo de vida, o la forma de vivir la vida, o el enfoque de la vida. Isaías 2:5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Otra vez es un poco más complicado porque sí podemos caminar en la luz, pero Isaías aquí está hablando que quieren vivir según la luz de Jehová, según la verdad de Jehová. Efesios 2, versículos 1 a 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Habla de un estilo de vida, un estilo de pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo a los efesios que antes estaban andando o viviendo según lo que es la naturaleza de este mundo, el pecado, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, como dice aquí en Efesios. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Habéis intentado andar por las calles sin tener los ojos abiertos una vez? ¿Alguien? ¿No?
porque eso sería un poco tonto, ¿no? También peligroso. Pero aquí Pablo está diciendo a los corintios, pues andamos por fe, no por la vista. Entonces, obviamente, está hablando de un andar figurativa, ¿no? Efesios 4:1, tengo más versículos. Y pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que lleváis la vida de una forma que sea digna de ser llamados a ser creyentes. Efesios 5:2, y a andar en amor. ¿Puedes literalmente andar en amor? ¿Veis? Puedes venir aquí. Creo que no tenemos que hacer algo visual, pero me encanta. Pues, sabéis que amo a mi mujer, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Muy bien. Pues podemos estar enamorados y podemos andar, pero ¿estamos andando en amor? La verdad es que no. Estamos en amor y estamos andando, pero no podemos literalmente andar en amor. Es imposible. Gracias. Pero lo que Dios dice aquí a los efesios, que tenemos que andar en amor. Esto habla de un estilo de vida. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que no es solamente que tenemos que andar en amor, sino que tenemos que andar en el amor de Dios. Y tiene que ser como el sacrificio que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Aún más complicado andar literalmente en amor, ¿no? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Habla de un estilo de vida, no de lo que la gente puede ver. Eso empieza desde dentro y luego vemos los resultados por fuera. Es algo que tenemos que empezar en el corazón y luego lo que va a pasar es el Espíritu Santo va a obrar de una forma en que nuestro andar interior va a salir para que sea evidente a los demás. Cuando leemos el versículo 6, el significado que vemos ahí no es el andar literalmente, es realmente la vida en que tenemos que vivir. Pablo estaba diciendo a los colosenses que deberían vivir en Jesucristo y descansar en Jesucristo. Tienen que tener su vida bien puesta en el Señor Jesucristo y depender completamente de Él. Entonces, la intención de Dios para nuestra vida es una vida de dependencia. Una vida que realmente está basada en Jesús. Pero para entender cómo andar en Jesús, vivir en Jesús de una forma bíblica, tenemos que entender las características de este andar. Es lo que vemos aquí en versículos 6 y 7. ¿Cuáles son las características de este andar en Jesús? Pues primeramente echamos un vistazo a lo que es el fundamento del andar. Versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tenemos que fijarnos en esa frase, de la manera, que en el griego es kathos, llama la atención sobre la relación entre el recibir y el andar. Es como hacer una comparación de que nosotros tenemos que andar como hemos recibido el Señor Jesucristo. De la manera significa esto, que tenemos que andar igual, de igual forma como hemos recibido el Señor Jesucristo. Aunque Pablo no declaró el punto de comparación, el contexto seguramente los llamó a una fe enfocada
en la suficiencia total de Jesucristo en la salvación. Y si Jesús es completamente suficiente para nuestra salvación, ¿sabes lo que pasa si estamos haciendo una comparación? Eso significa que también Él es suficiente para nuestro andar. Si tenemos que andar de igual forma en que hemos recibido al Señor Jesucristo por fe, y que Él es suficiente para nuestra salvación, porque nuestra salvación es la forma en que realmente hemos recibido al Señor Jesucristo, implica que también Él es suficiente para nuestro andar. Debían recordar la naturaleza y el contenido de su fe y el momento de su salvación. Y eso también los guiaría a lo largo de su vida cristiana. Estamos hablando de los colosenses, que ellos tuvieron que recordar lo que era la naturaleza y el contenido de su fe en Jesús para su salvación y aplicar esas cosas a su forma de vivir la vida cristiana. Debemos aprender de la admoestación de Pablo para los colosenses y recordar que debemos andar en Jesús como hemos recibido a Jesús, por fe y no por nada que hacemos nosotros, sino que Él hizo todo en nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hemos recibido a Cristo? ¿Cómo hemos recibido a Cristo? Primeramente, tenemos que recordar que hemos recibido a Cristo gratuitamente. Hemos recibido a Cristo gratuitamente. No nos costó nada, pero costó a Dios todo. Efesios 2, versículos 8 a 9, creo que son versículos muy conocidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación no depende de ninguna cosa que hagas en la vida, en punto. Pues es don de Dios. Es algo que solamente Dios puede dar, solamente Dios puede hacer. ¿Estáis conmigo? Versículo 9. No por obras, no puedes fabricarlo en tu vida, no puedes realmente desearlo tanto que vas a lograr, sino que tienes que confiar en la persona quien hizo todo. No por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que recordar que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, fue por fe gratuitamente. Dios dio a nosotros lo que es la salvación, el perdón de pecado. Él ofreció a su propio Hijo en rescate por nosotros. No nos costó nada. Tenemos que recordar esto y aplicar esto a nuestro andar. Tenemos la vida cristiana, es un regalo de Dios y que no depende de nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos intentando lograr cosas cuando no tienen nada que ver con nosotros? También hemos recibido a Cristo infinitamente. Hemos recibido a Cristo infinitamente. Yo sé que esa palabra es un poco complicada para entender, pero eso significa que tiene un principio, pero no tiene fin. Tiene un principio, tiene un punto de empezar, pero que no tiene fin, que va por eternidad. Es lo que significa la salvación. Nosotros no nacemos en una vida cristiana, en una familia cristiana y recibimos la salvación. No es esto. No somos seres eternos en que no tenemos principio, como Dios. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pero nosotros somos seres finitos. Normalmente tenemos un principio y tenemos un fin. Pero con Dios tenemos un principio, pero no tenemos fin. Aunque vamos a morir en esa vida, tenemos la vida eterna en que vamos a pasar toda la eternidad con Él. Es la esperanza cristiana. Entonces tenemos que saber que hemos recibido a Cristo infinitamente. En el momento en que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, desde ese momento hasta,
bueno, hasta la eternidad, ¿no? Que no para. Tenemos a Cristo. Romanos 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No para todo el mundo. Está diciendo que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que han recibido a Jesucristo como su Salvador. No van a ser juzgados por su pecado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que nosotros, siendo creyentes, andamos conforme al Espíritu, porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que tenemos que confiar en Jesús para nuestra salvación. Pues no hay ninguna condenación, no hay juicio, no hay fin. Romanos 8, versículos 35 y 39 dicen, hasta 39, perdón, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, no hay ninguna cosa que puede quitarnos de ese amor, y ese amor es eterno, y ni nosotros mismos podemos quitarnos del amor de Dios. Si realmente hemos recibido a Jesucristo gratuitamente e infinitamente, si hemos confiado solamente en su sacrificio, eso significa que quedamos en su amor para siempre. También hemos recibido a Cristo completamente. Cuando recibimos a Cristo en nuestra salvación, cuando confiamos en Él, no recibimos parte de Él y luego cuando bautizamos recibimos otra parte y luego cuando seamos fieles durante la vida pues recibimos la tercera parte, no. Recibimos todo de Cristo. A mí me encanta cuando dice aquí en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido y la forma que pone eso, al Señor Jesucristo. Si pone Jesucristo el Señor, así enfoca más en el oficio del Señor. Pero cuando dice el título, al Señor Jesucristo, habla de su totalidad, no solamente su oficio, no solamente su oficina, no solamente su obra, sino que quién es Él. ¿Qué es el Señor? Eso significa que tiene señorío sobre todo, toda la creación. Él es el creador, es el sustentador, es Él que realmente tiene todo poder y potestad sobre todo lo que hay en el mundo. Pero no solamente en nuestro mundo, sino en toda su creación. Es que hemos recibido a Jesús totalmente, completamente. No hemos recibido solamente la parte que es el Salvador, sino hemos recibido a Él como el Señor Jesucristo, que no solamente es el bebé que nació en Belén, sino también es el Dios Todopoderoso, que vino en rescate por nosotros. Entonces, si vamos a andar bien en esa vida, si vamos a andar como debemos siendo creyentes, pues tenemos que recordar cómo hemos recibido a Jesús. George Whitefield, el gran predicador, dijo, los creyentes siguen y mantienen su caminar con Dios mediante la oración. El Espíritu de gracia siempre va acompañado del Espíritu de súplica. Es el aliento mismo de la nueva criatura, el abanico de la vida divina, por el cual la chispa del fuego santo encendida en el alma por Dios no solo se mantiene adentro, sino que se eleva a una llama. Si realmente
queremos tener una vida que es digna del sacrificio de Jesucristo, si realmente queremos andar como hemos recibido al Señor Jesucristo, pues tenemos que ponernos en oración. Tenemos que no solamente saber lo que Dios dice en su palabra, sino que tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que recordar, lo que es el fundamento de nuestro andar. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos andar bien si no tenemos ese fundamento bien entendido, bien formado en nuestra forma de pensar? La verdad es que de vez en cuando tenemos que recordar, ¿no? Y es por esa razón Pablo escribió ese versículo. Bajo el poder del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, puso este versículo: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Él es el fundamento de nuestro andar. No las cosas del mundo, sino Él. También quiero hablar de la plenitud del andar. No solamente el fundamento del andar, sino la plenitud del andar. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pues la plenitud de ese andar, o la suficiencia, podemos decirlo así, de este andar, es que estás arraigado en Él. Como hemos leído, arraigados y sobreedificados en Él. Eso implica que nuestro fundamento es Jesús, nuestra fe en Él, y nosotros tenemos los raíces bien puestos en Él. Tenemos que recordar, en el momento en que recibimos el Señor Jesucristo, nos ha puesto en Él y empezamos a crecer raíces para que podamos agarrar bien a lo que es el fundamento y sacar de Él lo que es el alimento que necesitamos para la vida. A mí me encantan las plantas, pero sabes que algunas plantas no me gustan, ¿no? No, es que me gustan, no se gusto, es la palabra, la forma de decirlo, que yo no puedo hacer bien en el jardín muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque realmente no tengo la información, como Manolo y como otros que están aquí, cómo cuidar bien de lo que es el sistema de las raíces. Yo tenía una planta, no me acuerdo cuál era la planta, puede ser romero o algo así. Y estaba viendo la planta que estaba muriendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está secando tanto la planta? Estaba regando, estaba en el sol. Pero ¿sabes lo que pasó? Cuando la planta ya estaba muerta, saqué la planta y ¿sabes lo que pasa? Que no había raíces. Había raíces por un tiempo, pero no había raíces en el momento, entonces empezó a morir. Y no sé si fue por bichos o por enfermedad en la planta, lo que sea, pero la planta murió porque no tenía raíces para sacar el beneficio de la tierra, del subrazo que tenía en su maceta. ¿Sabe que nosotros somos iguales? Si nosotros no realmente enfocamos en echar raíces en Jesús, en vez de hacer eso, echamos raíces en el mundo, hacer esto, ¿sabe lo que va a pasar? No vamos a morir espiritualmente, pero vamos a sufrir. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener esas enfermedades espirituales que entran en nuestras vidas en que no prestamos atención a lo que dice Dios, sino que prestamos más atención a lo que dicen los del mundo. Tenemos que recordar que cuando Dios nos compró con la sangre de Jesucristo, pues nos puso sobre Jesús. Y Él empezó
el proceso para que podamos echar raíces en Él. La planta no puede sobrevivir sin las raíces. Salmo 1:3 dice, será como árbol planteado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y me encanta, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Está hablando a un hombre que realmente está dedicado a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que echar raíces, pero también tenemos que cuidar de lo que tenemos. Si estás pasando mal y estás buscando las cosas del mundo para sentirte mejor, tus raíces no están echadas 100% en el Señor, sino que están echadas en otros sitios. No vas a sentir lo que es la plenitud del andar cristiano. Pero también Él dice que estamos sobreedificados en Él. No solamente que tenemos las raíces, no estamos solamente arraigados en Él, sino que dice que estamos sobreedificados en Él. E incluso cuando sentimos que la vida nos está golpeando, Él nos está edificando. Cuando sentimos como que nosotros mismos estamos quitando los ladrillos con que Dios está edificando a nosotros en Jesús, Él sigue edificándonos. Él es activamente edificando a nosotros. E incluso cuando sientes mal, cuando sientes solo, cuando sientes que tienes suficiente en la vida, no importa, Dios sigue edificando a ti. No importa lo que vemos y lo que sentimos, no nos está edificando. Tenemos que tener mucho cuidado. Somos muchas veces, guiados por las emociones, que no siento que tengo Dios en mi vida hoy. Pues la Biblia nos dice, si lo sentimos o si no lo sentimos, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, pues tenemos a Dios. No estamos solos. Jeremías 29, versículo 11 y 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oréis en mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos solos, no debemos buscar las cosas del mundo, porque en ellos no vamos a sentir esa plenitud del andar cristiano, sino que tenemos que buscar a Dios más profundamente. Tenemos que realmente buscar el Jehová en nuestras vidas, que tiene pensamientos buenos para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo creemos? La verdad es que Él nos va edificando, haciendo un edificio, para ponerlo en esos términos, bonito, fuerte, firme y capaz de aguantar el tiempo. Pues la plenitud de ese andar es ser arraigado en Jesús, ser sobreedificado en Él. Pero también el versículo sigue, que no para ahí con solamente esas dos cosas, sino que también dice, y confirmados en la fe. Entonces, estás confirmado en la fe. Tenemos que recordar que esas cosas no están relacionadas con nosotros. No estás confirmado en la fe por lo que hay en ti. No estás sobreedificado en Él por lo que hay en ti.
No estás arraigado en Él por lo que hay en ti, sino estás relacionado con el Señor Jesucristo, con la forma que hemos recibido a Él por la fe. Están basados en su persona, están basados en su característica, están basados en sus atributos. Tenemos que recordar que la forma en que recibimos el Señor Jesucristo, que es por fe, pues tenemos que seguir andando en Él, porque estamos en ese andar arraigado, sobreedificado en Él y también confirmado en la fe. Están basados en un hecho pasado que tiene implicaciones o podemos decir ramificaciones presentes y futuros. Porque Pablo estaba diciendo, pues, recordáis cómo habéis recibido a Jesús en el pasado, un hecho en el pasado, que este hecho en el pasado también tiene ramificaciones en este momento para tu vida, pero también tiene ramificaciones para tu futuro. Entonces es algo continuo, es algo que todavía no hemos visto, lo que es el fin de esa salvación que hemos recibido. Dios está diciendo a nosotros que tenemos que andar en Él, claro. Él es el fundamento de ese andar, Jesús. Pero que la plenitud de este andar es que estás en Él. Estás confirmado en la fe en Él. Si tú tienes las raíces que has echado en el mundo, pues eso no va a funcionar. Eso va a volver un sentido de vacío, no de suficiencia y de plenitud. En el momento de tu salvación fuiste arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe, pero estas cosas siguen funcionando hoy día en tu vida y van a seguir funcionando en el futuro. David Wilkerson dijo, ¿cómo puedes saber si estás confiando en el hombre o en Dios? Si te echas por vencido cuando alguien te decepciona, o si las acciones de otros afectan tu caminar con Dios, entonces sabes que estás apoyado en el brazo de la carne. Cuando lo que hay en tu vida no va bien, cuando sientes decepcionado por otras personas, en la iglesia, fuera de la iglesia, no importa. Cuando lo que está pasando en la vida te viene abajo o te traen abajo, es una prueba de que realmente no estás andando en la plenitud del andar cristiano, sino que estás realmente descansando en la carne, descansando en lo que el mundo puede proveer en tu vida, en las cosas. La intención de Dios es que andamos en Él. Entonces, obviamente, el fundamento debe ser Él. Pero su intención también es que andamos en la plenitud de esa vida cristiana. ¿Cómo podemos saber si estamos andando la vida cristiana según la base y en la plenitud? Pues vamos a echar un vistazo a lo que es la actitud del andar. Versículo 7 otra vez, pero al final del versículo. Vamos a leer todo el versículo para que podamos leerlo en contexto. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y esta parte, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracias. Pablo empleó con frecuencia
el agradecimiento como una de las pruebas de la salud espiritual. Supuso que los cristianos vivirían en una actitud de agradecimiento por las muchas bendiciones que se les otorgaron. Es una cosa que podemos ver en las predicaciones de Pablo, en las cartas de Pablo, muchísimas veces. Que la reacción sana de un creyente que ha recibido el Señor Jesucristo y las bendiciones que nos da diariamente es agradecimiento. No importa lo que está pasando en la vida. Agradecimiento no por lo que está pasando, sino por las bendiciones de seguir viviendo por Él, por la salvación que hemos recibido, por el perdón de pecados que hemos recibido. Pero el contrario, uno de los primeros indicadores de alejamiento de Dios es la falta de acción de gracia, de acciones de gracia. Es decir, que cuando estamos alejándonos en nuestra relación, que estamos buscando más las cosas del mundo en vez de buscar las cosas en Dios para sentir satisfechos, pues una de las marcas es esa falta de agradecimiento. Romanos 1:21. Pues habiendo conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios. Y eso, no le dieron gracias. ¿Gracias por qué? Por la vida, por todo lo que tenían en la vida. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien. Es decir, que aunque conocieron a Dios, realmente no querían reconocer quién era Dios en su vida y quién era Dios en este mundo, ni dieron gracias a Él por lo que tuvieron en su vida. ¿Y luego qué pasó? Pues, como hemos leído hace poco, pues un montón de pecados. Una vida llena de pecado. Incluso que Dios entregó a ellos a esa mentalidad de pecado, ¿no? Las raíces profundas de la fe se evidencian en una actitud de gratitud tanto por la experiencia inicial de la salvación como por el sostenimiento continuo de la vida. Si tienes aire en tus pulmones hoy, pues debemos decir gracias a Dios. No importa lo que está pasando. Si estás viviendo hoy, pues gracias a Dios. Si tienes una casa donde puedes acostarte, debes decir gracias a Dios. Si tienes comida en la despensa o en el frigorífico, aunque sea poca, debes decir gracias a Dios. Cuando tienes una situación en tu vida que provoca esos sentimientos de vacío o soledad, debes dar gracias a Dios porque te está enseñando algo. Te está perfeccionando. La fe y la naturaleza del fundamento cristiano a menudo son invisibles. Pero las acciones de gracias, es una respuesta visible a la gracia de Dios en tu vida. Es una forma en que los demás en el mundo pueden ver a Dios claramente en nuestras vidas. ¿Has conocido una persona que no tenía esa actitud de agradecimiento? Yo sí. He sido esta persona. Creo que vosotros también. No son buenas personas para pasar tiempo, ¿no? No es divertido. Pero una persona que realmente ha recibido la gracia de Dios no debe tener ni un momento
en que falta de ese agradecimiento. Debe ser una característica. Salmo 106, versículo 1 dice, Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es una forma, la alabanza, una forma de expresar la gratitud. Y estamos muy agradecidos por Dios o a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque estás pasando mal, Él sigue siendo bueno. Él sigue dando misericordia en nuestras vidas. Hebreos 12, 28 a 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A mí me encanta que hemos recibido ese reino inconmovido, tengamos gratitud por esto. No por lo que está pasando en la vida, sino que tenemos gratitud por lo que Dios nos ha dado. Esa cosa que no podemos ver. La salvación no es algo que podemos ver físicamente en tu vida, pero es algo que damos gracias a Dios por lo que hemos recibido. Y mediante ella, según esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Como he dicho antes, la alabanza, la oración, son como la salida de la gratitud que tenemos en el corazón. Salmo 107, versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 69, versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. ¿Por qué? Porque es Dios. Es mi Padre celestial. No tengo que tener ninguna otra razón que esto para alabarle, para dar gracias a Él, para cantar sus grandezas. Colosenses 3, versículos 16 a 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No tenemos que tener un coche muy caro para dar gracias a Dios. No tenemos que tener coche para dar gracias a Dios. No tenemos que tener una casa bonita y enorme para dar gracias a Dios. No tenemos que tener casa para dar gracias a Dios, perdón. Solamente tenemos que dar gracias por Él, por quién es y lo que ha hecho en nuestras vidas en la salvación. Y con esto es suficiente para vivir la vida lleno de gratitud. 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo. No dice dad gracias cuando estás bien, cuando tienes todo lo que quieres. No, dice dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El hecho de que has recibido el Señor Jesucristo como tu Salvador, ya tienes la salvación. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y esto empieza con gratitud. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Pensamos que tenemos que recibir las bendiciones y muchas bendiciones para dar gracias a Dios. Pero debemos ser gente de gratitud
por quién somos en Él, no por lo que tengamos en la vida. Sabes que he conocido gente que vive en la calle, que a veces son más gente de gratitud que otros. Billy Graham dijo, un espíritu de agradecimiento es una de las marcas más distintivas de un cristiano cuyo corazón está en sintonía con el Señor. Da gracias a Dios incluso en medio de las pruebas y toda persecución. ¿Qué vemos en la Biblia cuando un cristiano es perseguido? ¿Están quejando cada 2 por 3? ¿Eso es lo que registra Dios en su palabra? No. ¿Qué pasó con Esteban? Pues no pones esto en su cuenta. No saben lo que hacen. Mientras que estaba muriendo de las manos de las personas religiosas. ¿Qué pasó con Pablo? Las muchas veces que sufrió a las manos de los judíos. Cantando en la cárcel. Siguiendo predicando. Tratando con ellos con amor. Aunque diciendo la verdad. Incluso cuando él estaba sufriendo físicamente por una enfermedad. Aunque él pidió que Dios quita esa enfermedad de su vida, cuando Dios dice que no va a quitarlo, ¿qué fue su reacción? Pues voy a glorificar a Dios en esto, en mi enfermedad. Eso no es 100% lo que dice la Biblia, pero es lo que está enseñando. Doy gracias a Dios por esa enfermedad que tengo, porque a través de esto Dios va a ser glorificado y que Él va perfeccionando a mí a través de esa enfermedad. Qué fuerte, ¿no? Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿cómo estamos andando? ¿Estamos andando según lo que sentimos? Soledad, vacío, insuficiente. ¿O estamos andando según la forma en que recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe. Siguiendo el fundamento que es el Señor. Realmente experimentando la plenitud de este andar. Que no estamos solos, sino que estamos arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe de Él. Y la pregunta sería, ¿es la actitud la marca de nuestra vida? ¿O es más bien la queja? Yo sé que hay mucha discusión sobre este hombre, si fue creyente o fue católico. Yo sé que empezó como católico, pero hay algunas evidencias que convirtió al Señor a través de la lectura bíblica, pero que se llama San Patricio. Yo quiero compartir con vosotros, aunque puede ser que era católico o no, pero lo que ha dicho aquí es cierta. Yo quiero compartir una oración que él escribió hace no sé cuántos años. Estamos hablando de un montón de años. Eso fue su oración, solamente parte, ¿vale? Porque es una oración bastante larga. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce. Poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones, de vicios, de cualquier que me desea mal, lejanos o cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos esos poderes entre mí
y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan en mi cuerpo y al alma, contra conjuros y falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. Y eso me encanta. Cristo, escóndeme hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo a levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad. Por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad. Por medio de creer en sus tres personas. Por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. ¿Qué está diciendo Patricio? Que lo que quería en la vida, que la gente puede ver Cristo en todo. No importa si era católico o cristiano. Eso debe ser nuestro deseo. Que Cristo sea evidente en todo lo que hacemos en la vida. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios para nuestra vida? Su intención es que andamos en Él. Su intención es que realmente descansamos en Él. Que Cristo sea evidente en todo lo que hacemos. Por esa razón, Pablo dijo a los colosenses, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Si realmente has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, la intención de Dios es que andas en Él. Y si tú estás aquí y nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, la intención de Dios para tu vida es que recibes a Él y empieces a andar. Es lo que Dios quiere. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nadie te puede forzar. Pero tenemos que saber qué es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú recibes a Él y que andes en Él también. Padre, sea gracias por ese tiempo, por esos dos versículos que hemos estudiado hoy. Te pido tu poder, tu bendición en todo lo que hacemos. Como creyentes, ayúdanos realmente a recordar nuestra salvación, la forma en que realmente recibimos tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y que nosotros andamos así, según la fe, por quién es Él, no por lo que hacemos nosotros, sino por quién es. Ayúdanos realmente a experimentar lo que es la plenitud de este andar. De realmente saber de que todo lo que tenemos en la vida proviene de ti. No del mundo, no de nosotros, sino directamente de ti. Y ayúdanos a ser gente de gratitud. Muchas veces
hay cosas en la vida que puede bloquear o puede realmente apagar nuestra gratitud de una forma u otra. Pero te pido que nosotros, los que asisten aquí en la Iglesia Bautista Olivar, que seamos gente de gratitud, incluso cuando todo va mal. Que seamos gente que damos gracias a ti por todo, incluso las persecuciones, el sufrimiento, el dolor. Pero tenemos esa mentalidad de gratitud, no por lo que hay en la vida, sino por quién eres tú. También, Padre, si hay alguien que no te conoce como Salvador, que realmente hoy sería el momento en que pone su fe en ti, que realmente recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, que deja de confiar en lo que puede hacer en su vida, sino que descansa completamente en el sacrificio hecho a través de Jesucristo para sus pecados. Y que empieza a andar hoy. Te pido esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Manolo. Hay un refrán muy nuestro que dice: dime con quién andas y te diré cómo eres. Y en nuestro andar se debe ver que vamos con Jesús, como nos ha compartido el pastor Justin, en todo. Pero al mismo tiempo estoy recordando nuestra vida actual, donde hay muchos que dicen: sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, dale me gusta, y quieren alcanzar esos seguidores, esos influencias, ¿no? Pero qué mejor influencia que el nuestro, que el Señor Jesús. Seguid a Él, como Él dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. También decía el Señor: llevar mi yugo. Yugo es donde los animales meten la cabeza para trabajar, y es de dos. Esto es una imagen que una vez un hermano compartió, donde tú metes el yugo, o sea, la cabeza en uno de esos aros, y en el otro está el Señor, y con Él caminas, arando y trabajando, porque Él sigue diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestra alma. Seguir a otros no nos va a llevar descanso. Seguir al Señor y caminar con el Señor y andar con el Señor, eso nos dará descanso y paz y felicidad. Realmente ha sido hermoso también la predicación de esta mañana. Muy bien, pues pasamos a nuestros anuncios como es habitual, y ya pues por fin este sábado, que es el primer sábado del mes, los grupos comunitarios donde tenemos los jóvenes pues tendrán la reunión a las 2 de la tarde. Este sábado a las 2 de la tarde pues tendrán ese estudio del Salmo 51 y estarán juntos allí en casa de Justin Gray. ¿De acuerdo? Y los miércoles pues seguimos estudiando a las 7:30 la Gran Comisión, ¿vale? La Gran Comisión, pescadores de hombres. ¿Por qué no? Seguir recordando que ahí tenemos trataditos por tanto y, así que con libertad podéis coger para hacer ese reparto, y bueno, están en taquitos de 7, uno diario, pero si tenéis más ganas, pues venga, ahí tenéis, ¿de acuerdo? Y vamos a la ofrenda, que ya sabéis el sistema nuevo, que es usar el sobre, coger el sobre, marcar si es para las misiones, y luego pues depositarlo en el canasto que está a la salida del salón, ¿vale? Muy bien, pues por mí nada más. Vamos a tener una oración antes de pasar a esta última canción. Diego, ¿te importa hacer una oración? Señor, gracias por tu amor y por la misericordia que has tenido en este día con cada uno de nosotros. Te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor. Te
ser guiado por el Espíritu Santo a cada momento, de qué hablar, de qué no hablar. Y gracias por todo lo que tú nos estás dando, Señor. En el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues para terminar nos ponemos de pie y vamos a cantar Él me hizo para alabar su nombre. Él me hizo para alabar su nombre. Él me hizo y le glorificaré. Mis caminos yo los sé, mas entiendo yo por fe que me hizo para Él. Y le glorificaré. Espero que paséis un buen día. Eso de tu cargador. Vale, yo voy a